Bendecimos al pueblo en este día, dando gloria al Señor y continuando con este estudio bíblico número 18. Saludamos a la Nueva Jerusalén. Increíble que estamos en el estudio número 18 del libro de Romanos. Estaremos leyendo este día en el capítulo 17, versículo 17 al 23. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a la familia, Dios bendiga a cada persona que tiene interés en este estudio, la palabra de Dios. Y esperamos bendecirte, esperamos saludando en el nombre del Señor y bendiciendo a las familias. Y sin más preámbulos, damos comienzo a este estudio y adentrándonos en el conocimiento de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Ya hemos orado por la palabra, ya hemos orado por este estudio, que sea en bendición para cada hermano, cada persona, cada hijo de Dios. Porque cada persona que ha recibido a nuestro Señor Cristo Jesús como su Salvador personal es por ende un hijo de Dios. Y por lo tanto, ese hijo de Dios debe ser edificado, pero edificado en el fundamento de la palabra. La palabra, la estructura, la funcionalidad que tiene la iglesia bajo la guianza y la dirección estricta y fundamental de la palabra de Dios, bajo el riguroso escrutinio de la palabra de Dios. Y así estoy leyendo la palabra en el libro de Romanos 14, versículo 17 al 23. En el nombre del Señor se lee: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Como dije hace un momento, ya he orado por la palabra del Señor, y así, hermanos en Cristo, estamos dando comienzo a este estudio bíblico de la palabra del Señor. Dios te bendiga donde sea que estés. Estamos dando continuación, a los estudios anteriores, el que habla acerca de como pueblo de Dios debemos tomar un tiempo específico y desalojar los pensamientos humanos que pueden ser, como decía en el estudio anterior, con las mejores intenciones, pero nuestra mente debe ser transformada a los pensamientos de Dios, porque si no vamos a tener choques contra lo que es la palabra de Dios. Cierta cosa posiblemente de nuestra perspectiva humana, de nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad reducida en comparación a la de Dios, una mente infinita, posiblemente no nos digamos esto no tiene lógica, pero dentro del plan de Dios y siguiendo la estructura y la guianza de Dios, la obediencia a su palabra, debemos desechar todo pensamiento, todo razonamiento, más bien digamos, que no sea de acuerdo a la palabra de Dios.
De esa manera estaremos viendo en nuestras vidas, en tu vida, en tu iglesia, porque hablamos en términos generales a todo el pueblo de Dios. En tu vida estarás viendo bendición, en tu vida estarás viendo crecimiento, en tu vida y por supuesto todas las personas que te rodean estarán siendo bendecidas. Y el plan de Dios en tu vida, al estar de acuerdo y en obediencia a la palabra de Dios, serás luz, como dice la palabra de Dios, y serás una luz en este mundo para que el ser humano sea alumbrado con esa luz que viene, se origina desde lo alto, a través del Espíritu Santo. Pero damos continuo y empezamos. Porque el reino de Dios, quiero analizar esta palabra, pero no quiero pasarlo por alto. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino está hablando de un territorio, un dominio. Pero no está hablando de un dominio terrenal, sino que está hablando de Dios. Sino que este dominio tiene su origen desde lo más alto, que se llama el tercer cielo de Dios, donde está la residencia de Dios. Aquí no podemos pasar por alto esto porque es importante. El reino de Dios, y ahí hace la diferencia, no es comida ni bebida, no es terrenal. No tiene nada que ver con lo que es terrenal, sino que el reino de Dios como tal, puesto que se origina desde lo más alto, el tercer cielo, absolutamente de la residencia de Dios, de ahí tiene su origen esto que vamos a estar leyendo. Por eso en ocasiones son cosas que posiblemente no tienen mucho sentido. Podría no ser, pero tiene todo el sentido. Podría ser que dijera, pero no tiene, pero es que esto se origina desde lo más alto. Por lo tanto, lo que estamos leyendo, puesto que se origina desde un lugar santo, se origina de Dios, lo que vamos a estar leyendo y lo que está diciendo Pablo, no es lo que lo que está diciendo la iglesia de Roma, no es lo que ustedes están hablando, no es lo que ustedes están diciendo, no es comida, no es bebida, no es material, no son riñas, no son disensiones, le está diciendo Pablo. Eso no es la iglesia, le está diciendo. Porque el reino de Dios, ¿dónde está Dios? En lo alto. Por lo tanto, esto que está hablando es una institución de Dios santa, puesto que tiene su origen del mismo Dios. No tiene su origen en Roma, no tiene su origen en el budismo, hinduismo, no tiene su origen ni siquiera en Jerusalén. Tiene sede en Jerusalén. El Mesías fue un judío, la Biblia es judía, pero no se origina de ahí, sino que se origina de Dios mismo, vamos a estar hablando, lo que está diciendo, porque quiero pasar a lo que sigue. Sino que es esto lo que está diciendo, tiene su origen, no es una exegeta, no es lo que yo pienso, no es lo que yo crea, no es lo que diga fulanita, no es lo que dice fulanito, no es oráculo, sino que se origina del mismo Dios. Por tanto, lo que estamos hablando, la lectura sagrada de Dios, es una institución santa. Es una institución antigua. Es una institución de Dios. Antigua, tan antigua como hace 2000 años. Y mucho más antigua antes del Antiguo Testamento, que estaba anunciada, por cierto. Por eso, el ser humano, como tal, yo o usted o quien sea,
No tenemos ni siquiera el menor derecho de decir que esto no tiene lógica o algo. Ningún ser humano. Sino que tiene su origen. Ahí está diciendo, porque el reino de Dios, de arriba, de donde se origina. Y por eso le está diciendo, lo que están ustedes haciendo, Iglesia de Roma, no es eso lo que ustedes están haciendo. Sino que tiene su origen lo que estoy diciéndole. Y le está diciendo, no se origina de este mundo siquiera, sino que se origina de Dios. Por lo tanto, es una institución santa, es una institución antigua, que al ser humano solo le resta aceptarla o rechazarla. Aceptarla para bendición o rechazarla para maldición. Por eso es importante. No es bebida, no es comida ni bebida, ahí lo que está diciendo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Tiene Espíritu, letra mayúscula, santo, el Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo. Porque el que en estas tres cosas, quiero tocarlas, sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. De esta manera, el que en estas tres cosas, que una le lleva a la otra, quiero tocar más detenidamente todo esto, sirve a Dios, a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es interesante, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 17. Justicia, paz y gozo, rectitud ante Dios. Rectitud ante Dios. En nuestros días de hoy existe múltiples de personas en nuestro alrededor que son familias pudientes, como son familias que no tienen nada. Son personas triunfadoras, como no personas que no son triunfadoras. Son familias, son personas solas, y son de toda clase de personas que están en todo el mundo, a nuestro alrededor. Estamos rodeados de toda esa gente, cada uno de nosotros. Pero toda esa gente muestran caras alegres, muestran caras de que son triunfadoras, muestran caras de que todo les va bien en la vida, muestran caras que tienen todo en la vida, que son felices, muestran una alegría, muestran un gozo, muestran que todo está bien en sus familias. Pero toda esta gente tienen algo en común, que verdaderamente no tiene nada de esto. No tienen nada. Son personas que verdaderamente están atormentadas. Son personas que están verdaderamente, que no tienen nada en el mundo, que pueden tener todas las cosas materiales, pero están una persona que son vacíos, que tienen grandes problemas en su vida. Tienen tremendos problemas en su vida. No tienen paz. Tienen muchas preocupaciones, especialmente con lo que está pasando hoy en el mundo. No tienen gozo. Ellos pretenden tener un gozo. Ellos pretenden tener una paz. Ellos pretenden tener justicia. Pretenden tener todo. Pretenden que no necesitan nada. Pero dentro de ellos, Dios sabe que ellos son personas quebrantadas. Dios sabe que esas son personas que no tienen nada. Y Dios sabe que esas son personas que están al borde de la ruina. Si una de esas personas que le ponemos en esta noche, que no tienen a Cristo, que no son cristianos, estas personas están al borde de la ruina, puesto que en un segundo pueden pasar a la eternidad sin Cristo. Y eso sería desastroso por la eternidad para esta vida. Y de eso es lo que nos está hablando. De eso que nosotros como pueblo de Dios debemos tener misericordia para esa gente. Debemos tener una misericordia, debemos buscarles, debemos ver por ellos, debemos mirar qué es lo que están haciendo, mirar de qué manera como pueblo de Dios podemos
podemos ayudarles, de qué manera podemos servirles, de qué manera podemos guiarles a la rectitud. Esa justicia está hablando, la justicia de Dios, de una manera que no veamos al ser humano por lo que está haciendo, sino que veamos al ser humano por lo que necesita, por lo que está padeciendo. Vemos a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, una sociedad que sí, podemos decir, han hecho grandes logros, han alcanzado grandes logros, son pudientes, unos los alcanzan, otros no los alcanzan, unos tienen mucho dinero, otros no tienen dinero, unos viven en casas muy bonitas, otros viven en casas muy feas, muy pobres, pero algo tienen en común, que están al borde de una crisis, que están al borde, que son personas que padecen, que son personas que verdaderamente no tienen paz, que son personas que verdaderamente ellos no tienen gozo, y verdaderamente, pero algo tienen en común, que Dios ama a esas personas. Y por eso es lo que nos tiene a nosotros aquí como pueblo de Dios, como iglesia, por eso es que nos tiene Dios aquí en este mundo, para que hagamos. Por eso está diciendo, miren lo que está diciendo, sino justicia, no es comida, no es dinero, no es nada no es la iglesia, no es alcanzar logros, la iglesia no es tener fama, la iglesia no es tener reconocimientos, la iglesia no es tener lo que yo quiero tener a la manera que yo quiero tenerlo y a la manera que a mí me gusta, se va a hacer. Esto no es la iglesia. La persona que piensa de esa manera, lo que está diciendo, ha extraviado el camino. Es lo que está diciendo. No es comida ni bebida. A eso tenemos que ponerle que no es comida, no son logros, no son alcances, no es dinero, no es fama, no es reconocimiento, no es mostrarme a todo el mundo, decirle, mira, conózcame, yo soy súper espiritual y mira cómo me conoce, yo hago esto, yo hago lo otro, pero no es lo que Dios está buscando de la iglesia. Lo que dice que hagan justicia, paz, gozo. Dice, el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y por supuesto es aprobado por los hombres. Porque qué persona que tiene estas cualidades de misericordia para con la persona que sí puede estar mal y re mal, pero tiene esta cualidad de misericordia. Como a qué hombre no le va a agradar una persona así y no estar con el dedo apuntador. El amor, eso es el reino de Dios. Es para que el ser humano venga a Cristo y se justifique y de esa manera pueda llegar al cielo. Como todos tenemos esa mira al cielo, pero no es destruyendo a nadie, no es poniendo abajo a nadie, no es queriendo yo ser el grande para poner a los demás abajo, sino que ser verdaderamente lo que está diciendo, justos, caminar recto delante de Dios. Si algo estamos haciendo y no va de acuerdo a esto, podrá tener tinte de religión, pero no es el reino de Dios. Podrá tener parecido, pero no es el reino de Dios. Porque el reino de Dios es justicia. Eso está hablando de santidad, está hablando de tener misericordia, para que justicia en el aspecto de que todo ser humano venga santificándose, y más, apartándose y guiando unos a otros, porque lo que está diciendo hace que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Quiero leer una cita. Lucas 10, 25 a 37.
Interesante. Te lo leo. Lucas 10, 25 al 37. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ahí está el error, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo un ejemplo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Como decía al principio, si analizamos la sociedad que nos vive alrededor, son personas, identifican a esta persona que está dañada. Son personas que sufren. Son personas que están lamentándose. Son personas que no tienen esperanza. Son personas que necesitan de Cristo. Y los 2 primeros eran los 2 religiosos. Tenían el tiempo tan limitado en lo que hacían la religiosidad que tenían, porque mire, un hombre descendió y dijo, y cayó en manos, los cuales se fueron, a conseguir que descendió un sacerdote por aquel camino, y asimismo un levita. Estos hombres estaban tan ocupados haciendo las liturgias de la religión. Estaban pero tan ocupados, posiblemente es verdad que estaban tan ocupados, que no tenían tiempo para mirar el dolor de aquella persona. El camino que está de Jerusalén a Jericó es un camino de 17 millas, 7 kilómetros de distancia. Posiblemente los 2 primeros iban caminando y no tenían tiempo para detenerse y llegar al lugar donde iban. Estas personas estaban tan ocupadas en lo religioso, estaban tan súper ocupadas que no tuvieron tiempo para levantar a esta persona que estaba caída. Y ahí le está diciendo Jesús. Y por alguna razón, Dios escogió una persona que no era de su raza también. Era un samaritano. Era alguien que no era de su raza. ¿Estarías dispuesto tú? ¿Estarías dispuesto a ayudar a alguien que no es de tu raza?
a alguien que no es de tu color, a alguien que no es de tu idioma. ¿Es esta la América que vivimos? Porque pues, usted puede dar 1000 razonamientos. Toda la sociedad puede dar 1000 razonamientos. Pero yo lo veo muy claro. La Biblia es muy clara, como cristalina como el agua. A una persona que nos viene de diferentes lugares, no era de su raza, era un samaritano. Esas personas estaban tan ocupadas, los dos primeros, que cuando vieron la necesidad, estaban tan ocupados en las liturgias, que no tuvieron tiempo para levantar a ese caído. Esa es la sociedad que nos abunda hoy en día. Esa es la sociedad que tenemos a nuestro alrededor. Puede ser el hermanito en nuestra iglesia, puede ser el vecino, puede ser la persona que está cerca de nosotros. Aunque muestran cara o un parentesco de que son personas que están felices. Pero acuérdese de usted cuando usted no tenía a Cristo, el vacío que vivía. Por eso dice la palabra de Dios que leíamos en Romanos: el que hace estas cosas, paz y gozo, si no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios no quiere, Dios no nos manda que hagamos nosotros la justicia por nuestra cuenta. No nos está diciendo esto. Dios no quiere que usted vaya y haga la justicia por su cuenta. Dios le está diciendo que tome la iniciativa. Que Él en el Espíritu Santo lo que está diciendo. Es el Espíritu Santo el que le va a dar la fuerza. Es el Espíritu Santo el que te va a dar la palabra. Es el Espíritu Santo el que te va a dar el valor para que vayas con aquella persona. Pero que tome la iniciativa. Que haga la justicia. Porque nunca debemos hacerlo por nuestras fuerzas. Sino que cuando nosotros, como Pedro, cuando Pedro negó a Jesús, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando nos ponemos nosotros primero, como Pedro cuando negó a Jesús, se puso él primero. Y ahí es cuando cometemos el error. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando nos ponemos nosotros primero, cuando ponemos nuestros bienes primero, cuando ponemos nuestros bienestares primero, nuestra paz, nuestra tranquilidad, entonces es cuando venimos negando a Jesús. Justicia, paz y gozo. Esa en el Espíritu Santo. Nunca nuestra fuerza. Por eso debemos vivir. Por eso Satanás lo que quiere es un ataque tremendo contra el pueblo de Dios. A que la palabra de Dios, usted no lea la palabra de Dios. A que usted no vea otras cosas, pero no la palabra de Dios. Para que usted no ore tampoco. Siempre cuando usted va a orar se da cuenta que siempre tiene 1000 pensamientos, 1000 cosas que hacer, ir a tal lugar y no encuentra lugar para orar o para leer la palabra de Dios o para meditar en la palabra de Dios. Pero ¿de qué manera puede usted lograr que el plan de Dios en su vida se haga una realidad? Nunca será en la desobediencia a Dios. Nunca será en el apartarnos de este caminar que Dios estableció para cada uno de nosotros como cristianos, que caminemos ese camino de la misma manera que el pueblo de Dios, de Israel en el pueblo antiguo, un caminar que nunca nadie había pisado, sino que es un caminar para el cristiano, es un caminar diferente al del mundo, es un caminar que el mundo no conoce. De la misma manera que esa nación caminó caminos que nunca habían sido pisados por el hombre, de esa manera es el caminar de la iglesia. No solo camino del hombre, sino que dice paz y gozo, pero es en el Espíritu Santo. Sino que tomemos la iniciativa, que tomemos el camino primero, y el Espíritu Santo nunca Dios nos manda en nuestra fuerza, nunca nos manda en nuestra sabiduría, sino que Dios nos está mandando en la guianza del Espíritu Santo, que debemos tomar la iniciativa, para que de esa manera tú puedas ser un vencedor y un verdadero vencedor, lo que es en la palabra de Dios. El caminar de Dios es precioso. El caminar de Dios es hermoso en tu vida. Pero cuando estamos haciendo el camino como las cosas de Dios, de la manera que nos estipula en su palabra, por lo que está diciendo, no es
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es nada de eso, no es mundo, sino que se origina desde el cielo, desde el mero corazón de Dios, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estos dos religiosos tenían posiblemente el tiempo limitado para llegar a donde iban, pero miraron a esta persona que necesitaba y no se detuvieron, siguieron su camino. ¿Con quién te identificas? ¿A quién le haces parto? Porque la Biblia nos está diciendo en Hebreos, en Romanos, el que sirve en esto a Cristo agrada a Dios y a los hombres. Y qué interesante agradar a Dios. Y cuando agradamos a Dios, ¿cómo también lo vamos a poder agradar a los hombres? Si nuestro caminar es verdaderamente recto, de la manera que este hombre dijo, levantó. Y acercándolo, vendó sus heridas, echando el aceite y vino. Un samaritano, alguien que no era de su raza, alguien que no era igual que él, alguien que era diferente, fue y lo llevó, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y si algo necesita de más, yo te lo pagaré. En ocasiones no queremos sacar de nuestro tiempo. En ocasiones no queremos sacar de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, de nuestras cosas, de nuestro camino que llevamos caminar, ocupado en nuestra vida. No queremos hacernos cargo de esas personas. Porque está la persona como los 2 primeros, que no tienen tiempo ya para eso, lo que estaba haciendo este hombre, el samaritano, el buen samaritano. Cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué interesante con lo que este hombre está haciendo. Y por eso le está diciendo Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Quién es el que Dios se agrada de esa persona? ¿El que no tiene tiempo? ¿El que se identifica con estos 2 primeros? Que tenían el tiempo tan limitado, estaban tan ocupados en las liturgias que ya la tenían el horario bien lleno, pero no tenían tiempo para ver alrededor de la persona que allá en su casa posiblemente lloraba, el matrimonio que se estaba destruyendo, la familia que los hijos estaban destruyendo, la familia que el hijo era un drogadicto, era una persona que roba, una persona que estaba por ir a la cárcel por seguir malos caminos. No tuvieron tiempo para levantarlos. Y dice Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? ¿De quién se agradará Dios? ¿De los 2 primeros o del tercero? ¿Con quién te identificas? Es interesante. Por eso está diciendo la palabra de Dios en Romanos. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Servir significa sacrificio. Servir significa negarte a ti mismo. Servir significa que posiblemente tu fin de semana ya no va a ser bien relajante. Ya no va a ser como a ti te gusta. Comer tu buena comidita, tu buen alimentito con tus amistades alrededor. Servir significa negarte a ti mismo. Servir significa que tú ya no eres el número 1. Servir significa que ya el prójimo es el número 1. Servir significa un sacrificio. Eso es lo que está hablando. El que sirve, y nunca debemos dar en poco, porque aunque estemos sirviendo al hombre,
Porque no debemos hacer las cosas de una mala manera o quizás a fuerzas o quizás porque, bueno, tenemos que hacerlo, sino que debemos hacerlo, dice, porque al que estamos sirviendo es a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro amado Jesús, que nos salvó y nos dio paz y gozo en la justicia. Por eso dice, y gozo en el Espíritu Santo. El caminar como pueblo de Dios, en el camino de Dios, el caminar, el alimentarnos de esta palabra, no desviarnos. Día con día, cuando lees la palabra, cuando abres tu Biblia, y tu alma se goza cuando lees esa palabra, y en ocasiones se te lloran hasta los ojos porque estás viendo lo que Dios está hablando a tu corazón. Ese es el caminar. Y cuando obedeces esa palabra, lo que nos está diciendo, cuando esa palabra, cuando oras, cuando dedicamos un tiempo a la palabra de Dios, a la oración, a hacer la justicia, a levantar a la persona que está en necesidad y estar recto delante de Dios, porque el que en esto sirve a Cristo agrada. Todo eso, cuando hacemos todo eso, dice que agrada a Dios. O sea que el rostro de Dios se ilumina sobre nosotros, como dice Isaías. El rostro de Dios se alegra cuando ve a ti. El rostro de Dios tiene felicidad porque ve que tú eres esa persona que está haciendo estas cosas, que está recibiendo esta alianza, como decía al principio, porque el reino de Dios se origina del cielo, que verdaderamente está siguiendo lo que se origina del cielo y no lo que se origina de los hombres, que aquí ya lo estaban revolviendo, ya lo estaban mezclando. Por eso Pablo dice, y le está diciendo, porque el reino de Dios no es lo que ustedes están haciendo, sino es justicia, paz y gozo. Nunca Dios nos mandó a hacer nada en nuestra fuerza. Nunca Dios nos mandó a ser guiados en nuestros razonamientos. Porque cuando hacemos eso, entonces van las desviaciones y de esa manera nunca podremos ver el plan triunfador, recto en nuestras vidas delante de Dios. No hay justicia, no hay desobediencia que pague o millones de ganancias que podamos obtener, no hay reconocimientos más grandes que podamos ganar basado en la desobediencia al plan de Dios en nuestras vidas. Nunca podremos ser felices, sino la única manera que el ser humano puede encontrar una plenitud en tu vida es siguiendo el camino recto delante de Dios, lo que Dios tiene para tu vida. No lo que tú quieres alcanzar, sino como dice aquí, ya estaban peleándose, ya se estaban destruyendo uno a otro. Y dice, nada de eso, dice Pablo, no, nada de eso es el plan de Dios, sino que lo de Dios es misericordia. Es lo que estaba leyendo del buen samaritano. Ese hombre que tuvo la misericordia para detenerse, que aunque no era como él, como el pueblo de Dios, el pueblo que no es como nosotros, pero nos detuvimos. Posiblemente, como este hombre iba por esa ruta que posiblemente asaltaban, podría haber sido de día, podría haber sido de noche. Era peligroso, pero él no midió las consecuencias, sino que él se detuvo y dice que su corazón se movió. Algo que el cristiano debe tener mucho cuidado. Cuando el corazón del cristiano se endurece, está en gravísimos problemas. Cuando el corazón del cristiano ya no tiene la misericordia para ver alrededor suyo y ver al que está sufriendo y ver al que tiene la necesidad, y cuando ese corazón ya se endureció, ese cristiano está en un gravísimo, pero gravísimo problema. Porque este hombre, de lo que algo tenemos como seres humanos, que cuando tenemos más, cuando somos bendecidos de la manera que muchos de nosotros somos bendecidos en esta nación,
tendemos a mirar al pobre en menos. Algo que le ruego a mi Señor Dios Todopoderoso, que nunca se me olvide de dónde Dios me sacó. Que nunca se me olvide para que nunca blasfeme contra Él. Que yo también fui pobre. Que yo también padecí. Que yo sé lo que es la pobreza. Y le ruego a Dios, Padre Santo, nunca permita, Señor, que se me olvide para nunca blasfemar. Es lo que estamos viendo hoy en día. Dios ha bendecido tanto a tanta gente. Y tenemos como seres humanos esa tragedia de cuando tenemos ya lo material, tendemos a echar de menos al que no tiene. Y tendemos a engrandecernos. Por eso el samaritano no era de su raza. Es esa la América que estamos viviendo. Es esa la sociedad que estamos viviendo. ¿De quién se agradará a Dios? Por eso debemos ver las Escrituras. Debemos analizar el camino que para no ser arrastrado con esos arrastres de doctrina que están teniendo. El gozo y el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Ausencia de justicia. Lo que estábamos hablando. Evidencia de inmadurez. Cuando la persona no está viviendo, porque el ser humano puede decir todo el mundo es maduro, ¿no? Pero la persona que no está siguiendo la Biblia, en realidad no es una persona que ha madurado. Es una persona que le hace falta madurez. Puede conocer Biblia, pero no ha echado raíces creyendo con profundidad de la manera que está escrito aquí, la palabra de Dios, y creerlo en su corazón con toda su fuerza. Y que esa palabra que está ahí escrita de la manera que Dios la puso ahí, que verdaderamente tiene un grandísimo significado, puesto que no viene del hombre, sino que viene de donde se origina, de Dios. Por eso dice, acerca de esto, Hebreos 5, capítulo 5, versículo 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cuánto mensaje hemos escuchado acerca de lo que estamos hablando? ¿Cuánto mensaje ha escuchado usted acerca de estos mensajes? Satanás sabe cuántos mensajes escucha usted, pero también sabe que cada palabra que también no la obedece. A él no le interesa eso, pero le interesa que no obedece la palabra, porque no obedeciendo la palabra, el plan de Dios en su vida no se hará una realidad. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, de empezarles a enseñar. Nuevamente, no debemos como pueblo de Dios tener en poco la palabra de Dios, sino con lo que la palabra de Dios, tomarlo tan en serio, tan a pecho, como habíamos leído al principio que decía de dónde se origina, que es una institución divina, es una institución santa, es una institución antigua, puesto que se origina de Dios. Y nosotros no tenemos nada que hacerlo más que aceptarla para bendición o rechazarla para maldición. Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento
del bien y del mal. Cada vez que leo más la palabra de Dios, me convenzo más y más y más que vamos a dar cuenta a Dios por lo que hicimos, pero también por lo que no hicimos, por lo que se nos puso en las manos y por lo que no hicimos con lo que se nos puso en las manos. Por eso, y ahí puede venir el golpe. Hacemos muchas cosas vamos a ser juzgados más por lo que hacemos fuera de la iglesia, porque es el mayor tiempo que pasamos fuera de la iglesia. ¿Qué hacíamos con la sociedad donde Dios nos puso ahí en medio de esa sociedad para que nosotros pudiéramos ver y analizar el sufrimiento de cada persona? Que aunque son personas, como decía al principio, personas que tienen caras sonrientes, hay personas pudientes como hay personas que no son pudientes, pero tienen algo en común, que todas son personas que van a un lugar horrible de condenación, y que ya desde ya de estos momentos, porque están sin Dios, padecen, sufren, porque están solos, pero que a esas personas Dios los ama, y por esas personas Dios como pueblo nos tiene aquí. Por eso dice, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todo aquel que participa de lo que estamos hablando, esta persona verdaderamente está agradando de Dios. Y el servir al Señor significa negarte a ti mismo. No querer alcanzar lo que tú quieres, sino lo que Dios tiene para ti. Porque cuando Dios nos da lo que Él tiene para nosotros, es el mejor plan que tiene nuestras vidas. Y de esa manera podremos alcanzar la llenura y una felicidad, lo que estábamos hablando, gozo y paz en el Señor por la justicia de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ahí está, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, se ha negado con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5, 22 al 26. Por eso ahora te leo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida, las cosas del mundo. No metas eso a la iglesia. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, con lo que hace. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Ni bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso doy gracias a Dios. Quiero orar dándole gracias al Señor por tu vida. Que esta palabra edifique, toque a tu corazón a través del Espíritu Santo y te dé esa fidelidad, esa firmeza si te hiciera falta en tu corazón. Y esa dirección que posiblemente no la hayas visto con claridad, pero que Dios abra tu entendimiento para que te enamores de esta palabra, para que te enamores de hacer esto que está diciendo Dios, de porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres.
Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por la palabra, Señor, que ha sido dada. Bendecimos, Señor, cada alma, Señor, que ha recibido esta palabra, Señor, para edificar a tu pueblo, Señor, Dios Todopoderoso, en la necesidad, Señor, de una sociedad quebrantada, Señor, de una necesidad, de una sociedad, Padre, que sufre, de una sociedad que padece, Señor, y que está atemorizada por esta pandemia, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén, Señor. Dios te bendiga. Hasta aquí terminamos. Amén.